aproximadamente un 46.3% de pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes, ¿no? Y vean la proyección, ¿no? Van a ver para el año 2035 200 millones más de pacientes. Hoy estoy hablando de la diabetes tipo 2, que es la epidemia, que es la que más afecta. No hay diferencias, en términos generales no es como la patología tiroidea, que es mucho más común en mujeres. Por ejemplo, aquí, vean hombre versus mujer, parecido, no hay una diferencia, no hay diferencia. Vean los gastos, eso es lo que quería que vean ustedes, los gastos totales en salud en billones de dólares, son 612 billones de dólares, se proyecta 627, es una enfermedad muy costosa, ¿no? Ningún sistema de salud, ninguno, por más país desarrollado que sea, lo va a poder soportar. Esta es la incidencia, vean en esta zona que es la que nos corresponde, ¿no? 24 millones de pacientes. Para que tengan un panorama, un vistazo, ¿no? Y la proporción de pacientes diabéticos no diagnosticados, ¿no? Más o menos en términos generales, si hiciéramos un promedio de todo esto, hay un 30% de personas en el mundo que caminan por la calle sin saber que tienen diabetes, ¿sí? Y la mortalidad en personas mayores de 60 años de edad es también relativamente alta, ¿no? Por encima del 50% de personas. Una cosa que es importante es que ustedes sepan que en el momento en que ya habíamos visto, pues, ¿no?, que es una enfermedad muy prevalente, 400 millones, en fin, que está creciendo. Pero vean ustedes que produce complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? Como complicaciones microvasculares, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, principal causa de ceguera, principal causa junto con hipertensión, insuficiencia renal crónica terminal, que terminan en diálisis, y la principal causa de amputación es la neuropatía diabética. Es una enfermedad que tiene muchas comorbilidades, pero lejos, en el diabético tipo 2, hablando del diabético tipo 2, la principal complicación es lo que llamamos enfermedad cardiovascular, lejos, ¿no? El 70% de los pacientes diabéticos tipo 2 van a tener enfermedad cardiovascular, es decir, infarto de miocardio, cardiopatía coronaria isquémica, ¿no? 8 de cada 10 fallecen por eventos cardiovasculares, ¿no? Eso es importante. Pero que, y esto lo vamos a ver, en el momento en que uno diagnostica diabetes no necesariamente es el momento en que empieza la enfermedad, y por eso que muchos pacientes ya debutan con complicaciones, ¿no? En términos generales, la mitad de los pacientes diabéticos ya va a tener complicaciones micro o macrovasculares. A la cabeza, retinopatía, ¿no? Más o menos la quinta parte de los que recién debutan, que entre comillas está empezando la diabetes, ya tienen complicaciones, ¿no? Y esto es para reforzar el dato que les decía, ¿no? El principal problema que tenemos los endocrinólogos es cardiopatía coronaria isquémica, enfermedad cardiovascular. Eso implica amputaciones, eso implica evento cardíaco, eso implica desorden vascular cerebral, básicamente eso. Entonces, más del 68% de personas mayores de 65 años con diabetes mueren de problema cardíaco. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Noten ustedes que este es un estudio muy clásico, ahora se lo voy a mostrar. En general, el paciente diabético tiene mucho riesgo cardiovascular. La epidemiología ha cambiado un poco, pero en términos generales, el hombre tiene el doble, el hombre diabético versus el hombre no diabético, el doble de riesgo de evento cardiovascular, y la mujer hasta 4 veces más riesgo cardiovascular. Mujer diabética, más probabilidad de evento cardiovascular. Y esto es lo que yo les quería comentar, es un estudio muy clásico donde el principal problema de un paciente que ha tenido un evento cardiovascular o un infarto es que le dé otro evento cardiovascular y este sea fatal, ¿no es cierto? O sea, le da otro infarto y se muere. Es el principal riesgo de un infartado. Noten ustedes que si tomamos acá como línea de base, no tengo ni diabetes ni infarto de miocardio, mi sobrevida sería 100%, ¿no? O no tengo las dos condiciones de riesgo. Vean ustedes cómo más o menos a los 8 años prácticamente la mitad muere de los pacientes que han tenido diabetes y un infarto, ¿no? Eso me está diciendo la gráfica. Pero lo interesante de este estudio es que más o menos la gráfica en color verde y en color azul se superpone, ¿no? Y aquí vemos a los diabéticos que no han tenido infarto versus los pacientes que han tenido un infarto y no tienen diabetes, ¿no? Entonces su riesgo cardiovascular es el mismo, ¿no? Su sobrevida es la misma, ¿no? Vean ustedes cómo la curva verde y azul se superpone, ¿no? Son casi igualitas, no sé si lo entienden. Eso quiere decir que la diabetes es un equivalente cardiovascular, ¿no? O sea, un paciente diabético se comporta como un paciente infartado, ¿no? Eso es lo que te está diciendo el estudio. Vean ustedes que
la expectativa de vida, ¿no es cierto?, cómo se reduce en los pacientes con diabetes, ¿no?, hasta 6 años, y si ha tenido un evento cardiovascular ya, el diabético, hasta 12 años, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿de acuerdo? Pero el principal problema en el diabético tipo 2, lejos. Y que esto es para que ustedes más o menos vean, no es necesario que... Ahí tienen los estudios. Y en general todos los estudios para evaluar evento cardiovascular, ¿no es cierto?, que es el principal problema, han fallado en demostrar reducción de riesgo, ¿no? Cuando manejamos, porque estos estudios son fundamentalmente el manejo de glucosa, ¿no?, de manejo de glucosa. Para hablar, bueno, y esto es estadística de que su tratamiento, en este caso intensivo versus no intensivo, ya depende del estudio, tal fármaco, placebo, en fin, es no inferior, tendría que ser que todo el intervalo de confianza, o sea, esto, esté todo para acá, ¿no? Así como esto, ¿de acuerdo? Así como esto. Eso sí demostraría inferior. Pero en términos generales, los estudios no han demostrado, ¿no?, aquí ven muerte cardiovascular, ¿no?, distintos estudios, que hay reducción de riesgo cardiovascular solo controlando la glucosa. Por eso es que en los pacientes diabéticos ustedes tienen que controlar, además de la glucosa, tabaquismo, que no fume, presión alta, que esté controlado, y dislipidemia. Ahí sí ustedes demuestran una reducción significativa de evento cardiovascular, ¿de acuerdo? Ahí sí. Bueno, hemos visto un panorama general de lo que es la diabetes, la epidemiología, la mortalidad, los costos y el principal problema, que es cardiovascular. Nos vamos a centrar en diabetes, en la clasificación. La diabetes, cuando ustedes tengan un paciente con hiperglicemia, con glucosa elevada, lo tienen que etiquetar en cualquiera de estos 4 tipos. Solamente hay 4 tipos de diabetes. La tipo 1, así en arábigo, la tipo 2, otros tipos específicos, que ahora vamos a explicar cada uno de ellos, y la gestacional, que se entiende que es una mujer gestante, ¿no es cierto? En términos prácticos, la diabetes tipo 1 hay la inmunomediada, o sea, la autoinmune y la idiopática. La idiopática es extremadamente raro. Si la diabetes tipo 1 no es muy común, la idiopática es más rara. Así que quédense con el concepto que es autoinmune. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Mientras que en la diabetes tipo 2, los dos efectos fisiopatológicos predominantes son resistencia a la insulina y déficit relativo de insulina, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar cada uno de esos tópicos. Los otros tipos específicos se refieren fundamentalmente, para hacerlo sencillo, a causas conocidas de diabetes, ¿no es cierto? Si es secundaria una endocrinopatía, los pacientes con acromegalia, con Cushing, con hipertiroidismo, bueno, ese secundariamente tendrá. Secundaria fármacos, corticoides, ¿no es cierto? Y en fin, son causas, vamos a llamar así, conocidas de diabetes, ¿de acuerdo? Desarrollando cada una de ellas muy rápidamente, veremos la diabetes tipo 1. Es una enfermedad predominantemente en jóvenes, ¿de acuerdo? En niños jóvenes, por eso la epidemiología se hace en menores de 15 años. La edad no es un criterio diagnóstico, un viejo de 90 años puede tener diabetes tipo 1, pero es inusual. ¿De acuerdo? Y la incidencia en Perú es el estudio Diamond, que es lo más reciente que tenemos, habla de 0.4 por 100.000 niños, ¿de acuerdo? Es la epidemiología peruana. Pero sigue siendo una enfermedad fundamentalmente de niños. Entonces la edad te orienta, no es diagnóstico, pero te orienta, ¿no? Chico de 10 años con hiperglicemia debe ser tipo 1, ¿de acuerdo? La fisiopatología es, para ponernos en temas de manera esquemática, sencilla, ¿no? Existe un antígeno que no conocemos cuál, no se sabe cuál es el antígeno que despierta la respuesta autoinmune. Se sospecha, se cree que es un antígeno viral, es un virus, por eso hay dentro de la epidemiología generalmente en invierno hay más prevalencia de diabetes tipo 1. No estoy diciendo que un virus lo desencadena, se cree. Hay proteínas homólogas, la leche de la vaca, por ejemplo, también. No estoy diciendo que por tomar leche te da diabetes tipo 1, se cree, no se conoce el antígeno. Pero este antígeno, ¿no es cierto?, es identificado por las células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto?, que son los macrófagos, y los macrófagos activan a los linfocitos, inicialmente a los linfocitos T, que van a dar una respuesta celular, y luego a los linfocitos B, que van a dar una respuesta humoral, es decir, anticuerpos. En términos sencillos, llega el antígeno, el virus, o la proteína que no conocemos, que puede ser la leche de la vaca, que tiene homología estructural, o sea, se parece a la célula beta. Como es un antígeno, el cuerpo reacciona produciendo linfocitos, y en lugar de atacar al antígeno,
que es un virus, que es una proteína, qué sé yo, ataca a la célula beta. Se confunde, porque se parecen estructuralmente, ¿de acuerdo? Eso quiere decir. Y entonces destruye a la célula beta, no al antígeno, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Y esta destrucción primero es celular y luego humoral, o sea, se presentan anticuerpos, ¿no? Entonces, la manera de diagnosticar diabetes tipo 1 es glucosa elevada, ese es el nombre, y el apellido tipo 1 lo pongo con los anticuerpos, ¿no? ¿Cuáles son los anticuerpos para la diabetes? Estos, ¿de acuerdo? El anticuerpo contra los islotes, anticuerpo contra la insulina, los que están ahí. Es una respuesta humoral, ¿de acuerdo? Humoral. Una manera indirecta, no es diagnóstico, indirecta, es a través de la reserva pancreática. ¿No es decir, si un paciente no tiene reserva pancreática y ya no produce insulina, tú podrías asumir tal vez que es una diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Ustedes saben que el péptido C se produce acá esquemáticamente, equimolarmente con la insulina a partir de una misma molécula, ¿no? La preproinsulina que va sufriendo cortes, clivajes, en fin, ¿no? Ya está. Y entonces, si ustedes miden el péptido C y está bajo, podrías asumir que la insulina también está baja, ¿de acuerdo? Y es una manera indirecta de decir este paciente tiene insulinopenia. Insulinopenia ya no produce por una destrucción autoinmune, o en fin, los diabéticos tipo 2 también pueden tener insulinopenia, ¿de acuerdo? Pero generalmente el diabético tipo 2 tiene insulinopenia después de muchos años de vida, ¿de acuerdo? A ver, generalmente la destrucción de la célula beta es rápida y masiva, generalmente es rápida y masiva. Masiva más del 90%, y rápida en poco tiempo, semanas, meses, nada más, ¿de acuerdo? Por eso es que el momento en que tú diagnosticas diabetes tipo 1 generalmente es el momento en que sí empieza la enfermedad, ¿ok? A veces hay destrucción no masiva, o sea, no más del 90%, y más lenta, ¿de acuerdo? O sea, con el tiempo se va instalando. Eso se llama diabetes tipo LADA, L-A-D-A, LADA, ¿ok? Entonces, es una diabetes tipo 1, porque es autoinmune, pero la destrucción no ha sido rápida ni masiva, se instala más lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, son pacientes tradicionalmente etiquetados como diabético tipo 2, que después, durante la evolución, tú tal vez sospechas, le mides anticuerpos, si salen positivos, tú dices, es un 1. Siempre fue un 1, no es que de 2 pasó a 1, sino que la masa de célula beta se ha destruido de una manera lenta y progresiva, no masiva, ¿ok? Típicamente en niños infantes, típicamente, sigue siendo una enfermedad de niños, tiene tendencia a la cetoacidosis, ¿no? Característicamente son delgados, no son obesos característicamente, ¿de acuerdo? Y muchas veces están asociados a otros procesos autoinmunes, vitiligo, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Whipple, en fin, otras enfermedades autoinmunes, ¿ok? Eso te hace sospechar, pero característico es niño, generalmente sí, es una enfermedad y que debutan generalmente con cetoacidosis. En cuanto a la fisiopatología, esa es la fisiopatología de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, bien facilito, no tienes insulina porque el páncreas hizo puré, se destruyó, ya está, punto. Por lo tanto, el tratamiento es insulina, ¿qué más le vas a dar? ¿Ok? Pero en la diabetes tipo 2, aquí sí hay otro componente. Para que se presente hiperglicemia, ¿no es cierto? En ambos hay hiperglicemia. En uno es autoinmune, hay un déficit absoluto de insulina porque no tengo páncreas, ¿de acuerdo? En el otro hay también hiperglicemia, pero por varios mecanismos. Un mecanismo es aumento de la producción hepática de glucosa, ¿de acuerdo? Eso es resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se presenta a nivel hepático y eso se traduce en mayor producción de glucosa hepática, o sea, mayor gluconeogénesis, ¿ok? Y la resistencia a la insulina también se presenta fundamentalmente en músculo, donde el músculo no va a captar la glucosa, no la va a internalizar, no la va a meter de la sangre dentro del músculo, ¿de acuerdo? Eso se llama menor captación de glucosa. Entonces, la resistencia a la insulina a nivel hepático, mayor producción de glucosa. Y a nivel muscular, no captación de glucosa, no la internaliza, no la mete, porque la insulina pierde esa capacidad por resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? También hay una menor producción de insulina, también, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama una disfunción de célula beta, ¿de acuerdo? También.
más o menos para que me entiendas, un tipo 1 en chiquito. No se destruyó, pero también el proceso previo que me lleva a diabetes tipo 2, la obesidad, el factor de necrosis tumoral, en fin, son tóxicas para la célula beta y ocasiona que también haya una menor producción de insulina. Pero esto es ahora lo que vamos a ver, un déficit relativo de insulina, no absoluto. En el tipo 1 es absoluto. No tengo páncreas, no tengo insulina, cero. Esto sí tengo, pero no funciona bien. Eso es relativo, ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Resistencia a la insulina, que es un fenómeno importante para diabetes tipo 2, quiere decir que hay incapacidad en determinados tejidos, no en todos los órganos hay resistencia a la insulina. Los órganos por excelencia de resistencia a la insulina son hígado, músculo y tejido graso. Ya les he explicado cómo actúa ahí, ¿de acuerdo? Hay una menor sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una alteración, la insulina no puede ejercer su acción, es decir, no puede frenar la producción hepática de glucosa y no puede hacer que el músculo capte glucosa, ¿de acuerdo? Esquemáticamente, para que ustedes vean. El ED quiere decir, bueno, ¿cuánto de insulina necesito? Para que no se hagan problemas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto de insulina necesito para, ¿ok? Para frenar la producción hepática de glucosa o para captar glucosa por el músculo, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad de insulina? ¿De acuerdo? Vean ustedes, en un no diabético necesito 26 de insulina, ¿ok? Para frenar la producción hepática de glucosa. Como un diabético tiene resistencia a la insulina, con 26 no le alcanza, eso es lo que quiere decir. Necesita más, 64. Con 64 sí frena la producción hepática de glucosa, ¿de acuerdo? Para captar glucosa por el músculo necesito 58, ¿de acuerdo? El no diabético. El diabético necesita más, 120. ¿Ok? Entonces, déficit relativo se refiere a lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo, para que me entiendan, 40 de insulina, ¿me va a servir para captar glucosa? ¿Para frenar la producción hepática de glucosa? No. 40 es más que 26, pero no me sirve. Eso es déficit relativo de insulina. Mientras el páncreas sea capaz de producir suficiente cantidad de insulina para ejercer la acción biológica, frenar la producción hepática de glucosa o captar glucosa por el músculo, no hago diabetes. Tendré resistencia a la insulina, pero no hago diabetes. Cuando el páncreas ya no pueda, pese a producir más insulina, pero esta no alcanza, ahí hago hiperglicemia, ahí hago diabetes. ¿Se entendió? Eso es déficit relativo de insulina. ¿Ok? Tengo, pero no me sirve. ¿Está bien? Listo. Solamente como observación, los pacientes. Cuando ustedes evalúan la producción hepática de glucosa, ¿con qué prueba la evalúan? Con la glucosa en ayunas, ¿no? Porque el hígado produce glucosa en ayunas, ¿no es cierto? Y cuando ustedes quieren evaluar captación de glucosa por el músculo, ¿qué prueba utilizan? La tolerancia a la glucosa, ¿no? Le dan azúcar a un paciente y le miden la glucosa para ver cómo lo metaboliza, ¿de acuerdo? Noten ustedes cómo, tanto en el no diabético como en el diabético, ¿quién necesita más insulina para esa acción? Para captar glucosa se requiere más insulina, ¿no es cierto? Hasta donde yo sé, 58 es más que 26 y 118 es más que 64, ¿no? Requiero más insulina, ¿no? Requiero más insulina. Por eso es que todavía tiene utilidad el test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Porque va a detectar alteraciones más precoces en el metabolismo de la glucosa. Para que me entiendas, Mira, 64 y 118. Vamos a suponer que tú tienes 80. Si tienes 80, ¿vas a disminuir la producción hepática de glucosa? Sí, porque necesitas 64. ¿Vas a poder captar glucosa por el músculo? No, se te va a escapar entonces si solamente haces glucosa en ayuno. ¿Está bien? La explicación de por qué es más sensible la prueba es que porque fisiológicamente tú necesitas más insulina, ¿sí?, para captar glucosa por el músculo que para frenar la producción hepática de glucosa. Entonces un paciente de riesgo, gordito, sedentario, con glucosa en ayunas normal o un poquito alterado, le haré un test de tolerancia. Ahí a lo mejor pesco diabetes. Las características, estos son los factores de riesgo. Estas son las personas a las que tienes que hacer despistaje, búsqueda activa de diabetes, ¿no? En lo anterior no, en la diabetes tipo 1 no se aconseja porque no la puedes prevenir, ¿de acuerdo? Entonces no tiene utilidad desde el punto de vista de la salud pública. Mi hermano tiene diabetes, entonces que me hagan despistaje de diabetes tipo 1, ¿para qué? Pues no te puedo prevenir. La diabetes tipo 2 sí se puede retrasar o prevenir. Y como es harto costosa, como hemos visto, es preferible detectar a tiempo.
Entonces sí sería importante que ustedes sepan quién tiene riesgo de hacer diabetes tipo 2 para que activamente lo busquen, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Cualquier persona mayor de 45 años, o sea, la edad es un factor de riesgo. Por el solo hecho de tener 45 años o más, ya tiene riesgo de diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Si tú tuvieras solamente edad, debes hacerte controles de glucosa, o sea, búsqueda, despistaje de diabetes cada 3 años. Pero si tienes algún factor extra que viene aquí, adicional además de la edad, tendrías que hacer despistaje cada año, ¿no? Una búsqueda activa. ¿En quiénes? En los que tienen sobrepeso, índice de masa más de 25. Obesidad no, sobrepeso. Bueno, obesidad con mayor razón. ¿De acuerdo? Especialmente los que tengan circunferencia de cintura, en el caso de los varones mayor de 90 y de las mujeres mayor de 80 en centímetros, no en kilómetros. ¿Okay? Familiares en primer grado, mamá, papá, hijos, hermanos, ahí. Grupo étnico, miren, nosotros estamos ahí, hispanos. Aquí nadie sabe bilingüe, todos somos hispanos, ¿de acuerdo? Mujeres con antecedente de producto macrosómico, ¿no? Mi hijo pesó 4,300, mi esposa tiene riesgo de diabetes, eso es, ¿de acuerdo? Más de 4. Hipertensos, todos los pacientes hipertensos tengo que buscarle diabetes. Todos los pacientes dislipidémicos que tengan el HDL bajo, menos de 35 o el triglicérido más de 250, ¿ok? Y todos los pacientes que tengan intolerancia a la glucosa, que ahora lo vamos a ver. Aquí se puede agregar, hay más mujeres como ovario poliquístico, pacientes psiquiátricos, en fin, pero en términos generales, estos son los pacientes a los que tú tendrías que hacer una búsqueda activa de diabetes tipo 2. Este dato es importante, generalmente son obesos. Como el proceso que lo lleva a diabetes es lento, resistencia a la insulina, disfunción de célula beta, el páncreas todavía se defiende y controla la glucosa, en fin. Entonces, el momento en que tú diagnosticas diabetes no es el momento en que empieza la enfermedad. En promedio, hay un atraso diagnóstico de 5 años. Es por eso que los pacientes diabéticos tipo 2, cuando recién diagnosticas, tendrías que hacer búsqueda de complicaciones tardías, porque tú asumes que tiene más tiempo. ¿Cuánto? Promedio 5 años. Promedio quiere decir un mes, 10 años, 5 años, 3 años. Eso es promedio. No quiere decir todos 5 años. ¿Me dejo entender? Bueno, ya ustedes han identificado quiénes tienen riesgo, a quién debería buscar diabetes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo diagnostico? Ustedes tienen 4 herramientas. En teoría, las 4 equivalentes. O sea, de las 4 maneras, ustedes podrían llegar al diagnóstico de diabetes. ¿De acuerdo? Una es con la glucosa en ayunas. ¿De acuerdo? La glucosa en ayunas es 8 horas o más sin comer. Eso es ayunas. ¿De acuerdo? Eso es ayunas. Y entonces ustedes tienen 3 posibilidades con la glucosa en ayunas. Acá hay un error, es 100. ¿Okay? Lo normal es menos de 100. Si tienes 126 o más, ya tienes diabetes. Y si estás en medio, entre 100 y 126, es intolerancia a la glucosa, lo que la medicina del barrio le llama prediabetes. ¿De acuerdo? Ya está. Eso es. Entonces ahí tienes 3 opciones. Nada, diabetes o intolerancia a la glucosa. La otra manera es con un test de tolerancia a la glucosa, es decir, le das 75 gramos de glucosa, no confundan con la glucosa postprandial. Esta no es una glucosa después de comer que es ceviche, no sé, no. Es 75 gramos de glucosa. Y a las 2 horas de haberle dado esa carga estándar, que es para todo el mundo 75 gramos de glucosa, tú le mides a las 2 horas la glucosa. Si tiene menos de 140, vaya nomás, no tiene nada. Si tiene más de 200, es diabetes. Nuevamente, entre 140 y 200, tolerancia disminuida a la glucosa, prediabetes. ¿Ok? Otra herramienta que se ha incorporado recientemente es la hemoglobina glicosilada. Es cierto que también sirve ahora para el diagnóstico, es verdad, ¿de acuerdo? El problema de la hemoglobina glicosilada es que se supone que ya está estandarizada, pero este país bananero no tiene pues tanta estandarización, ¿de acuerdo? Se supone que todos los laboratorios deberían hacerlo por cromatografía líquida de alta resolución. Pero bueno, en fin, o sea, esa es la manera en la que se mide, ¿de acuerdo? Estandarizar quiere decir, ¿cuánto mides tú? En metros. Y en metros se usa acá, en China, en Australia y en la Cochinchina. ¿Está bien? ¿Cómo se mide la hemoglobina glicosilada? Con cromatografía líquida de alta resolución. Y si no la mido así, estos valores pierden representatividad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir,
La glucosa plasmática se mide en plasma y por el método de la exoquinasa, aquí en Australia, donde sea. O sea, está estandarizada. Todos la miden igual, del mismo método, de la misma manera. ¿De acuerdo? La hemoglobina glicosilada debería medirse por cromatografía líquida de alta resolución. Así sí vale. ¿Ok? Si no, es como si era cuánto mide. 3/4, 20/4, 3 pies, qué sé yo. No está estandarizado. Pero bueno, asumiendo que se haga por cromatografía líquida de alta resolución, la hemoglobina glicosilada, si está en 6.5 más, hace diagnóstico de diabetes. Si tiene menos de 5.7, no tiene nada. Y lo que está en medio, intolerancia a la glucosa. ¿Ok? Intolerancia a la glucosa. Existe una prueba más, como ustedes ven aquí, que es la glicemia al azar. La glicemia al azar es la glucosa tomada en cualquier momento del día. Comiste, no comiste, hace 8 horas, no importa. ¿De acuerdo? Pero esa glicemia al azar tiene que ser utilizada en los pacientes que tengan síntomas, si no, no sirve. O sea, para que tenga valor la prueba, tiene que estar en más de 200 la glucosa al azar, ¿no? En cualquier momento del día, y tener síntomas de diabetes, polidipsia, poliuria, poliferia. Si no, no. Si no, no vale. ¿Ok? Estas otras 3 pruebas, ayunas, glicosilada y test de tolerancia a la glucosa, no requieren síntomas. Es decir, si tú tienes 127 y te crees Superman o la Mujer Maravilla, no, igual, tienes diabetes. O no orino mucho, no tengo mucha sed, no importa, tienes diabetes. Pero no tengo mamá, papá, no importa, tienes diabetes. Tienes. Siempre se aconseja hacer 2 pruebas, la misma o otra en un lapso corto para confirmar el diagnóstico, se aconseja, ¿de acuerdo? Pero no necesitas síntomas, ¿no? Yo tengo 130, no, se acabó, tengo. Esto es simplemente para que ustedes vean que el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico operativo, ¿no? Basado en la epidemiología, ¿no? En la observación de aparición de complicaciones. No quiere decir que el hombre tiene hoy día 127 y grita en la noche, pues empieza a mutarse, le rompe la ropa mismo Hulk y con 125 no pasa nada. Es simplemente epidemiológico, tiene más riesgo y nada más. Mira, este es el estudio, el Survey Nacional de Salud, en los que se han basado los puntos de corte para decir, bueno, 126 es diabetes, ¿de acuerdo? La población general, es decir, ustedes, yo y todo el mundo tiene riesgo de hacer retinopatía, pero tiene un riesgo igual al de todo el mundo, ¿de acuerdo? Bajo, ¿no? Es decir, si yo no tengo diabetes, ¿me puede dar un infarto? Sí, pero más raro, ¿no? Pues sí me puede dar, ¿de acuerdo? ¿Me puede dar retinopatía? Sí, pero más raro, eso quiere decir. ¿En qué momento la curva se hace bimodal? Es decir, hay más riesgo. Eso es diabetes. Eso es diabetes. Por eso es una definición epidemiológica, ¿no? Basada en los estudios. Hubieron 3 estudios, uno de ellos es este. Y el punto de corte fue, mira, para este estudio fue 120, no 126. ¿Nunca se han preguntado por qué 126? ¿Qué caprichosos los endocrinólogos? 126 es 7 milimoles. Y 7 milimoles lo pusieron para redondear. ¿Ok? Eso te demuestra que es epidemiológico, o sea, en base a la observación. A partir de este valor tiene más riesgo, no quiere decir que vas a hacer. Y con 40 de glucosa no quiere decir que no vas a hacer. ¿Está bien? Simplemente está dentro del riesgo general. ¿De acuerdo? La que se mantuvo más constante en el tiempo fue el test de tolerancia a la glucosa, 200. ¿Ok? Pero yo cuando era residente era 140, eso quiere entender que va cambiando, ¿no? Como ustedes sean médicos y que llegarán, no sé, pues será 100, no sé. ¿Ok? Listo. Eso es. Esto es importante para que ustedes vean al 2012 cómo estamos en Perú. Acá está, redondeadito. 7% de la población peruana es diabética. Y prediabética, 22%. Alto, ¿no? Relativamente alto. Un quinto de los peruanos es prediabético. ¿Ok? A ver, guía de manejo. Tú ya sabes cómo diagnosticar, cómo clasificar, cómo buscar, en quién buscar. Ahora, entras a matar, ¿cómo lo tratas? El objetivo terapéutico siempre va a ser la hemoglobina glicosilada. Esa va a ser tu herramienta para decir mi tratamiento está bien o no está bien, ¿de acuerdo? En las distintas guías, aquí ven los distintos países, es o 7 para los gringos o para los europeos 6.5. 7, 6.5, esa es la meta de hemoglobina glicosilada. ¿Ok? A eso debo buscar que estén mis pacientes para evitar complicaciones. Pero además,
ustedes saben que como diabetes tipo 2 es complicación macrovascular, ustedes necesitan también controlar presión, tabaco. Entonces, que no fume, que tenga una presión controlada menos de 130/80, que tenga un LDL en menos de 100. Esas serían tus metas. Además de glicosilada o en 7 o 6%. ¿Ok? Además. Si quieres un valor de glucosa, en términos generales, como objetivo terapéutico, en ayunas menos de 110 para los europeos y menos de 140 postprandial, es decir, después de una comida. Y los gringos dicen menos de 130 en ayunas y menos de 180 postprandial. Ojo, esas son metas del tratamiento, no quiere decir que es para diagnosticar. No confundas criterio diagnóstico, te digo, tienes diabetes, de objetivos terapéuticos, te digo, está controlada tu diabetes. ¿Ok? En ayunas menos de 110 o menos de 130, depende de la asociación que tome, y postprandial menos de 140 o menos de 180. ¿De acuerdo? Esas serían las metas. Miren ustedes por qué es útil la hemoglobina glicosilada, porque te permite cuantificar el impacto de tu tratamiento. Por cada descenso en un 1% de la hemoglobina glicosilada, reduces en estos porcentajes esa complicación. Si tú me dices, doctor, si la glucosa baja de 200 a 100, ¿en cuánto he aliviado a mi paciente? No sé, no hay estudios. Pero si le bajo un 1% de la hemoglobina glicosilada, puedo conseguir esto. Eso sí está medido. ¿Me voy a entender? ¿Se entiende, no? Ahora, los estudios más grandes hechos en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 son el DSST, es en diabetes tipo 1. Es un estudio antiguo, pero es el más importante. Aquí comparas tratamiento intensivo versus convencional. Intensivo es 3 o más aplicaciones de insulina al día. 3 o más, ¿de acuerdo? 3 veces al día o más. Y convencional es 2 veces al día o menos. Eso es, los enfrentaron, ¿ok? A un grupo X, no sé, 10.000 pacientes le dieron 2 veces al día y a otro 3 veces al día. Y vieron en el tiempo, ¿no es cierto?, año de estudio, quién tenía menos glicosilada. Al final ven ustedes que tiene menos glicosilada la terapia intensiva. Por lo tanto, en un diabético tipo 1 vas a conseguir, y tiene lógica, ¿no? Mientras más pinchas de insulina, más chance de compensar. Y esto, que se ve bonito, bueno, ¿se traduce? ¿Hay menos complicaciones o no? Sí, ahí está. Ahí están los porcentajes. O sea, si tú le haces al tipo 1 tratamiento intensivo 3 o más veces al día, tienes más chances que en esos porcentajes no haga la complicación microvascular o la retrases o no aparezca. Esta es prevención secundaria. No hice y lo que ya hice no progresó en esos porcentajes. ¿Ok? El riesgo es obviamente hipoglicemia. Si le pongo 20 veces al día insulina, probablemente va a ser hipoglicemia. ¿De acuerdo? Y en diabetes tipo 2, o en tipo 1 no hay nada que discutir porque le vas a dar tratamiento, insulina, si no tiene páncreas. ¿Cuánto? Preferible, te están diciendo los estudios, 3 veces al día. Preferible. ¿Ok? En diabetes tipo 2 está el UKPDS. El UKPDS es un estudio hecho en un montón de pacientes con diabetes tipo 2 donde compararon convencional, en este caso convencional es dieta, ¿no? Dieta, ejercicio, qué sé yo, dieta. E intensivo fue monoterapia, es decir, un solo fármaco, ¿no? Un tipo de fármaco, o metformina, o sulfonilurea, o insulina, pero uno solo. ¿Ok? Vean ustedes cómo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, tratamiento intensivo tratamiento convencional versus intensivo nunca se cruzan, o sea, siempre intensivo es mejor, ¿no? Nunca se cruzan las curvas, siempre va mejor el intensivo sobre el convencional con respecto a la glicosilada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué otra cosa te dice el UKPDS? ¿Que el tratamiento intensivo es mejor que el convencional? Sí, pero el tratamiento intensivo con el tiempo falla. Mira a los 6 años cuánto está de glicosilada, mira a los 9 años cuánto está de glicosilada, no está en la meta. Por eso es que tienes que combinar o poner insulina. Con el tiempo, mientras más años tengas de enfermedad, menos te va a alcanzar el tratamiento de monoterapia. Eso es lo que te está diciendo la gráfica. ¿Ahí? No se pudieron evitar, y acá está desde el punto de vista estadísticamente significativo, complicaciones microvasculares. Es decir, si un diabético tipo 2 tú le controlas la glucosa, ¿no?,
probablemente no haga o se reduce la posibilidad de retinopatía, nefropatía, neuropatía. Acá está, y es estadísticamente significativo. Te alcanza solo con bajarle la glucosa, o sea, la glicosilada menos de 7. En el macrovascular, no alcanzó estadísticamente significativo. Es mejor, hay menos pacientes, pero no fue estadísticamente significativo. Ya les he dicho, al diabético tipo 2 no basta con bajarle la glucosa para que no haga infarto. Eso te está diciendo. La vedette del tratamiento en la diabetes, la que tiene que estar sí o sí de cajón, de todas maneras, es metformina. Sí o sí, siempre, de cajón, siempre. La metformina, por eso es que la tienen que conocer. El UKPDS, ¿qué te indica? ¿Por qué? No produce cambios en el peso. Vean ustedes, metformina está en rojo, se compara con el azul, con dieta, ¿no? En cuanto a ganancia de peso. En cambio, los fármacos, insulina, glibenclamida, la clorpromida, que es otra sulfonilurea, te hacen ganar peso. Esa es una ventaja. Es neutro en el peso y hasta te puede hacer perder peso. 1. El riesgo de hipoglicemia es bajísimo. Miren metformina con cuadraditos verdes. Bajo, ¿no? Baja la incidencia de hipoglicemia. Comparado con convencional. Bajo. En cambio, insulina, mira, obviamente más probabilidad de hipoglicemia. ¿Ok? La metformina es un fármaco muy seguro, muy seguro. Ya están viendo que no produce ganancia de peso, no produce hipoglicemia, pero hay algunas consideraciones para su no uso. Uno, el más común es intolerancia gastrointestinal. La metformina patea el estómago, gases, diarrea, un 20-25%. El paciente dice, todo no aguanto, ya listo. Pero además hay otros criterios que son más raros. En general, todas aquellas condiciones que te predispongan a acidosis. Si tú tienes alguna enfermedad o alguna condición que te pueda llevar a acidosis, no le den la metformina porque la metformina puede potenciar esa acidosis. Y acidosis tú la ves en insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. Ahí. Pero en general esas son condiciones clínicamente muy obvias, ¿no? Un paciente con insuficiencia hepática estará pues amarillo, ictérico. Un paciente con insuficiencia cardíaca estará con disnea, con letreo nasal, semisentado, hinchado. Un paciente con insuficiencia respiratoria cianótico, con todo, qué sé yo, ¿no? Hay clínica. La insuficiencia renal no, porque basta que tenga en el varón creatinina en más de 1.5 y no debe dar metformina. Y en la mujer creatinina en más de 1.4 y no debe dar metformina en teoría. Es así clínicamente. Ahorita uno de ustedes tiene 1.4 y en cuenta se da. ¿De acuerdo? Perdón. La posibilidad de acidosis, que da el temor, es rara, ¿no? Yo nunca he visto. Tengo 20 años en el negocio y nunca he visto. Pero bueno, en teoría puede dar. Por eso los que tengan riesgo de acidosis no le den metformina. Pero es raro, La metformina viene de 500, de 850 y de 1000. Lo ideal es empezar con 500, ir titulando la dosis poco a poco, ¿no? Con las comidas para que se absorba mejor, con la idea de dar más o menos 1500 a 2000 miligramos, que es la dosis ideal, ¿no? Que mejor el resultado da, que más te baja la hemoglobina glicosida. ¿Ok? Secretagogos de insulina. Estos son fármacos que estimulan la secreción de insulina. ¿Ok? La metformina es un fármaco que actúa frenando la producción hepática de glucosa. Mejora la acción de la insulina, no estimula su producción. Estos fármacos, como dice aquí, secretan, estimulan que se produzca más. Aquí está. Lo fisiológico, lo normal, es esquemáticamente la célula beta pancreática, ¿de acuerdo? Hay un nivel de glucosa elevado en sangre, que eso lo internaliza un transportador de glucosa que es el GLUT2. Esa glucosa, cuando ingresa dentro de la célula, se va a transformar por acción de una exoquinasa, la glucosinasa, en glucosa 6-fosfato. Eso se llama glicólisis, por nosotros, ya ustedes se acuerdan, se lo generaron en bioquímica, pero bueno, están acá. Eso genera energía, ATP. Al generarse energía ATP, hay canales de potasio aquí que son dependientes de energía. Al generarse más energía, estos canales de potasio se cierran. Al cerrarse los canales de potasio, se despolariza la membrana,
al despolarizarse la membrana permite el ingreso del calcio del extra al intracelular, y el aumento del calcio dentro de la célula beta estimula, es el principal estímulo para qué? Dispara insulina. Eso es lo fisiológico. Entonces se va a secretar insulina si y solo si hay un estímulo que es la glucosa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Al costadito de los canales de potasio, ¿no? De estos canales de potasio, existen receptores de estos fármacos que se llaman sulfonilurias. Entonces, si tú tomas una sulfoniluria, se une a su receptor, y este receptor va a cerrar los canales de potasio, despolarizar la membrana, permite el ingreso de calcio y estimula la secreción de insulina sí o sí, a como esté la glucosa. Por eso son hipoglicemiantes. ¿De acuerdo? Va a estimular la secreción de insulina sí o sí, a como esté la glucosa, no importa. ¿De acuerdo? Ahí tienes a la rimiflamida, la rimifirida, las sulfonilurias. Entonces los dos grandes grupos de tratamiento son los que te estimulan la secreción de insulina, ya sabes que es así, y a los que mejoran la acción de la insulina, como la metformina. ¿Ok? El problema de las sulfonilurias es que produce ganancia de peso. Produce ganancia de peso. ¿Ok? Listo, tengo que ir al consultorio. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro? A ver, terminaré esto, toque nomás. Insulina. Vean ustedes, insulina. Tiempo, mira, esta gráfica es para que tú veas a los 3 años, a los 6 años, a los 9 años con monoterapia, ¿no? Mira cómo la hemoglobina glicosilada cae. Es decir, tienes menos probabilidad de controlar a tu paciente, ¿no? Lo que hemos visto, a más años de enfermedad no te alcanzan las pastillas. Entonces, o combinas, mezclas las pastillas o das insulina. La explicación está aquí. Bien, en el momento en que diagnosticas diabetes, ¿no? Acá está el momento del diagnóstico de diabetes, en promedio, la masa de células beta de los pacientes, acá está, es del orden del 50%. Es decir, tampoco produce insulina, para que me entiendas, facilito. Y conforme pasa el tiempo, más años de enfermedad, la masa de célula beta cae. Por eso es que los diabéticos tipo 2 también tienen que usar insulina. Entonces, a más años de enfermedad, menos masa de célula beta. Promedio. ¿No? Mi abuelo tiene 30 años y solamente usa metformina. Así pues tu abuelo, yo estoy hablando en general. Promedio. A más años de enfermedad, menos masa de célula beta. Porque cuando empieza tu diabetes, en promedio, tienes 50% de masa de célula beta. Entonces, esta es la explicación por la cual los diabéticos tipo 2, con el tiempo, puede que requieran, y muchas veces sí requieren, insulina. Porque no tienen. ¿Se entendió, no? Cuando tú haces insulinoterapia, lo que tienes que tratar de remediar es la secreción de insulina. Mira, cuando tú comes, tú tienes glucosa las 24 horas del día. ¿Quién te lo aporta? El hígado. A través de la gluconeogénesis, ¿no? Y los que tienen suerte, 3 veces al día que comen, ahí está el otro aporte de glucosa. O sea, hay una glicemia basal, continua, constante. A las 3 de la mañana estás produciendo glucosa para que lata tu corazón, respires, qué sé yo, estoy hablando como niño, pero se entiende, ¿no es cierto? Y la ingesta. Entonces, hay una insulina que se encarga de controlar la producción basal de glucosa. O sea, hay una insulinemia basal, eso quiere decir continua, permanente, las 24 horas del día. A las 3 de la mañana también produzco insulina. ¿Para qué? Para regular la producción hepática de glucosa. ¿Está bien? Y también necesito una insulina prandial para la comida. ¿Está bien? Entonces, aquí esquemáticamente tú ves una insulina basal, continua, y una insulina prandial para las comidas. Eso es lo que trata de remediar cuando haces insulinoterapia. ¿Está bien? La insulina tiene 2 cadenas, alfa y beta, de la 30 de la beta y 21 del alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La insulina, la más conocida, hay un montón de insulinas, la NPH, la lechosa, que dicen los diabéticos, es una insulina basal, o trata de ser basal, continua, permanente, para frenar la producción hepática de glucosa. El problema que tiene la NPH por farmacocinética es esto: dura de 11 a 18 horas, el día tiene 24 horas.
Por lo tanto, la NPH tendría que ponerla 2 veces al día, o no te va a alcanzar. Y otro problema que tiene es que hace pico a las 6-8 horas. Se supone que tú quieres una insulina basal. Basal es plana, ¿no? Plana. Así, plana. Continua, constante. Esta insulina no es plana porque hace pico, se eleva a las 6-8 horas. Y no dura 24 horas. ¿Ok? Y solo se administra por vía subcutánea. Mientras que la insulina prandial para las comidas, si quieres, es la insulina regular, así se llama, o cristalina, como le dicen los pacientes, es un chavo, porque es clarito. Esa insulina por vía subcutánea demora en actuar media hora. Por eso la vecina del barrio dice: ponte la insulina media hora antes de comer. ¿De acuerdo? Y dura 5 o 6 horas más o menos. Y su pico máximo se ve a las 2 horas. ¿Ok? Tú cuando comes produces insulina a los 2-3 minutos. Y a los 20 minutos ya no tienes nada. Esto de rápido no tiene nada, pero es lo único que viene. Compara 20 minutos con 6 horas de insulinemia, de pico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Pero viene la ingeniería genética en nuestro auxilio. La insulina tiene la tendencia a autoagregarse, a juntarse en grupos de 6. ¿No? La subunidad beta es la que tiende a... La insulina es patera, se junta en 6. ¿De acuerdo? En el vial está en 6. Entonces, para que en el torrente sanguíneo actúe, tiene que disociarse, separarse de hexámero a dímero o monómero, a 1. Ese tiempo demora media hora, 1 hora. Por eso tienes que ponerte la media hora, 1 hora, cosa que a la hora que comes ya tienes insulina como monómero en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Media hora, 1 hora. A ver, que tu enamorado te invite dentro de media hora, 1 hora, ¿te dará hambre o no? Difícil, ¿no? Y un niño puede que se le pase la comida. ¿Está bien? Entonces, la ingeniería genética viene en nuestra ayuda. La molécula de insulina original tiene en la posición 28 prolina y en la posición 29 lisina. Si tú lo cambias en el laboratorio, inviertes el orden, pones primero lisina y luego prolina, creas la insulina Lispro, que es una insulina que se disocia más rápido. Demora 10 minutos más. Pero pone y ya tienes que comer. Algo más fisiológico, ¿eh? Has hecho ese chimichurri, ese cambio en el laboratorio. ¿Está bien? Eso es un análogo de insulina. Lo has cambiado para hacerlo farmacocinéticamente mejor. Ahora hay muchos análogos de insulina que facilitan la vida. Y no dura 5 o 6 horas, dura 3 o 4 horas. Por lo tanto, menos riesgo de hipoglicemia. Su efectividad es la misma. Pero el riesgo de hipoglicemia es menos. Y su facilidad, pues, me lo aplico y a los 10 minutos ya como. No tengo que esperar media hora o 1 hora. Te cuesta más, pero en fin, en diabetes hay para todo lo posible. Y para la NPH también hay un análogo, ¿no? También hay un análogo. Aquí está qué es lo que has hecho, qué chimichurri has hecho, eso me interesa. La NPH, este es un gráfico bien exagerado, ¿ya? Pero en general hace un pico y luego cae y no te dura 24 horas. La glargina, así se llama el análogo, ¿no? Así como hay un análogo de la insulina regular o cristalina, que es la Lispro, hay un análogo de la insulina NPH que se llama glargina. Esa insulina sí dura 24 horas. Y esa sí es plana. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no les quedó claro? Doctor, Dime, niña. ¿esa glargina análoga del NPH es cara? Si lo comparas con el NPH, sí. Porque no se usa comúnmente, ¿no? Más se utiliza. No es usada muy comúnmente esos análogos. Si tienes plata, así como todo. No, está a 70 soles pues el viaje, ¿no? Y el otro estará a 30. Más o menos. Pues sí hay en el Perú. Sí. Chino, ¿tú qué sabes sacar esta vaina? No se saca sino. ¿Alguna otra pregunta?